Presidente Donald Trump firmó decreto que reconoce los Altos del Golán como territorio israelí. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel siguen estrechándose, ahora con el reconocimiento de Washington a la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. Siria rechazó la medida. Luego de sostener un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto en el que reconoce el derecho soberano israelí sobre los territorios de los Altos del Golán. El decreto formalizó el anuncio realizado por Trump el 21 de marzo cuando expresó que era hora que Estados Unidos reconociera plenamente la soberanía israelí sobre el Golán. Esta sería la segunda decisión en importancia realizada bajo la actual administración estadounidense tras reconocer a Jerusalén como capital del país y trasladar la embajada estadounidense a esa ciudad. Los Altos del Golán es el nombre dado a una zona estratégica ubicada en una meseta que cuenta con un área aproximada de 1.800 kilómetros 2 ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria. Por décadas cerca de 1.200 kilómetros del área se encuentran bajo dominio israelí. Brasil. El expresidente Michel Temer, en libertad tras 4 días de arresto tras 4 noches en prisión. El expresidente brasileño fue puesto en libertad por orden de un juez de la Corte de Apelaciones de Brasil. El expresidente salió de la estación de la Policía Federal de Río de Janeiro, donde había estado recluido desde el pasado 21 de marzo. Grupos de manifestantes, que lo esperaban a la salida, gritaron ladrones al paso del exmandatario. La fiscalía ha anunciado que apelará la medida. Sucedió poco después de que el magistrado del Tribunal Regional Federal de la Región de Río de Janeiro, Antonio Ibanatier, argumentara que las pruebas proporcionadas por los investigadores no justificaban el encarcelamiento preventivo de Temer. Usted tiene aquí hechos antiguos, que involucran actos posiblemente ilegales, pero no hay evidencia de criminalidad reiterada después de 2016 ni ningún otro factor que justifique el encarcelamiento preventivo, sostuvo Atié. Atié también ordenó la liberación del exministro de Gobierno, Wellington Moreira Franco, y de otras 7 personas que fueron arrestadas como parte de la investigación. El Parlamento británico arrebata el control del Brexit al gobierno de May. La Cámara de los Comunes votó a favor de controlar la agenda del Brexit y deberá decidir en una nueva jornada de votación el 27 de marzo cómo y cuándo se producirá el divorcio. El gobierno tachó la medida de peligrosa e impredecible. Una derrota más para Theresa May. El Parlamento arrebató a la primera ministra el proceso del Brexit. En una votación en la Cámara de los Comunes, los legisladores británicos aprobaron con 329 votos a favor y 302 en contra una enmienda que daba vía libre al Parlamento para definir alternativas al plan de Brexit planteado por la mandataria, que ha sido rechazado en 2 ocasiones por los parlamentarios. Un portavoz del Ejecutivo lamentó la decisión de la Cámara. Dijo que esta altera el equilibrio de las instituciones democráticas y sienta un precedente peligroso e impredecible. Y es que lo ocurrido en Westminster este 25 de marzo no es algo habitual en el Reino Unido, pues por lo general es el gobierno el que lidera la agenda de la Cámara de los Comunes.
Ahora los legisladores deberán votar el próximo miércoles 27 de marzo los llamados votos indicativos, votaciones sobre distintos escenarios del Brexit, entre los que figuran una salida sin acuerdo, mantenerse en la unión aduanera de la Unión, revocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y un segundo referendo. Se espera que se voten 7 escenarios diferentes. Tailandia, oficialistas y opositores se adjudican la victoria electoral con el 95% del escrutinio. La Comisión Electoral anunciará los resultados oficiales el 9 de mayo mientras investigan las denuncias de fraude. Human Rights Watch dice que hubo irregularidades durante todo el proceso. En las primeras elecciones después del golpe militar de 2014, el partido opositor PEUTA ha asegurado 138 escaños en la Cámara de Representantes. Pero uno de los partidos pro junta militar dice que los 96 asientos que ganó son suficientes para continuar en el gobierno. Este lunes, con 150 curules por definir, la Comisión Electoral dijo que anunciará los resultados oficiales el 9 de mayo de 2019. Tenemos que investigar todas las quejas reportadas tan pronto como sea posible antes del 9 de mayo, cuando la Comisión Electoral considerará si la elección es libre y justa. Luego informaremos los resultados oficiales, afirmó en una rueda de prensa el secretario general de la comisión, Harunvit Puma.